Dios te bendiga de una manera muy especial. Estoy súper agradecida de Dios de poder compartir contigo. Que la gracia y la misericordia del Dios eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Estaré compartiendo con ustedes el tema cómo ser un vaso de honra. Sé que el anhelo de todo creyente en nuestro amado Salvador es ser un vaso de honra útil al Señor. Ese es el deseo del corazón de todo verdadero creyente, y vamos a ver cómo ser un vaso de honra. En segunda carta a Timoteo 2, del 20 al 22 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. La palabra de Dios nos está diciendo, narra una lista de cosas de las cuales debemos limpiarnos. Entre ellas está la crítica, el enojo, la malicia, la maledicencia y muchas debilidades de carácter descontrolada, que la palabra de Dios nos aconseja que si nos limpiamos de todo esto, porque del pecado nos limpia la sangre de Cristo, pero de nuestras debilidades de carácter, ira, enojo, la palabra nos manda a limpiarnos nosotros, porque son conductas aprendidas que tenemos que desaprenderlas y quitarlas de nuestra vida, que Dios nos dará la fuerza y la decisión para hacerlo, pero nunca nos lo quitará de encima, sino que tenemos que quitarlo. Por eso la Biblia dice: si alguno se limpia, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. El plan de Dios es que estemos dispuestos para toda buena obra, pero para eso tenemos que limpiarnos. ¿Cómo puede alguien lleno de envidia ser instrumento para una buena obra? Porque va a comenzar a contender y a sentir envidia por aquellos a los cuales debería ayudar y extender la mano. La palabra tiene 7 tipos de vasos que expresa como vasos, diferentes tipos de vasos, y lo vamos a ver. Número 1 está el vaso de honra. Eran vasos que eran colocados en la entrada de las casas a disposición de todo el que llegara. Eran recipientes que contenían agua. No eran vasitos como lo que nosotros conocemos. Eran unas vasijas de barro grande que solían tener agarradera por los lados y solía tener una boca, y eran usadas para depositar agua. Acá en República Dominicana le llamaban tinajas, o lugares que contenían agua para poder dar de tomar agua. Estos vasos eran colocados, eran llenados todos los días, para que todo el que entrara a la casa pudiese tomar agua. Estos son representación de hombres y mujeres que tienen una conexión diaria con el Espíritu Santo, que diariamente están llenos de la presencia de Dios, que no es esporádicamente que tienen una conexión, o que hablaron con Dios, o que oran esporádicamente, o que ayunan de vez en cuando, una vez en sus vidas, sino que son personas que diariamente están buscando la llenura del Espíritu Santo, porque quieren tener agua para dar a otros, a los sedientos y a los que tienen sed. Este tipo de persona necesita una consagración diaria. Y cuando hablo de una consagración diaria, es que en su día a día ellos tienen pendiente el orar, que cada semana tienen pendiente en que tienen que ayunar aunque sea un día a la semana. Hay personas que usted le pregunta cuándo fue la última vez que ayunó y dicen, bueno, pues no recuerdo. Y pasan años y vienen años, y cuándo fue la última vez que oraste, pues el mes pasado le dije a Dios algo, y no tienen una comunión diaria con el Señor. Así como comemos, así como bebemos, nuestra vida espiritual debe estar diariamente siendo trabajada. No que vas a ayunar todos los días, porque tienes que comer, pero por lo menos una vez a la semana tienes que sacar por lo menos 2 días para que ayunes en la presencia de Dios. Y todos los días, eso sí, todos los días, y como comes 3 veces al día, mínimo debes orar 1 hora al día, mínimo. Eso es para mantenerte vivo, mínimo. Así como usted come 3 veces al día, algunos comen hasta 5, usted debe sacar tiempo, y debemos sacar tiempo para hablar con nuestro Padre Celestial, porque tenemos una comunión diaria con Él.
Número 2, son los vasos de misericordia. Son lo que Dios ha llamado por su nombre para ejercer misericordia. Tienen el mismo uso que los vasos de honra, pero eran colocados en los caminos, ya no en las casas, sino en los caminos. Esos eran los vasos de misericordia, tipología de esa gente que Dios le tuvo mucha misericordia, que lo sacó de mundos muy complicados, que le perdonó muchos pecados y los coloca en los caminos. Dice que esos vasos eran colocados en el camino para que los caminantes que no tenían agua y tenían sed pudieran tomar agua y no murieran de sed en medio de algún desierto. Estos son tipología de creyentes que Dios los rescató de la droga, de la prostitución, de la hechicería, etcétera, etcétera, de un mundo donde ellos se sienten muy agradecidos con el Señor, y el Señor suele a demandarle mucho regresar a esos lugares a predicar a la gente que están hoy como ellos estaban en el pasado. Esos son vasos de misericordia, que Dios le puso su nombre para que vayan a publicar su nombre. En Romanos 9:23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gracia, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dice que para Dios manifestar su gracia, las riquezas de su bondad, mostró bondad y gracia para con los vasos de misericordia, que eran vasos que Dios rescató, que Dios limpió para mostrar su misericordia, para que ellos también fueran a mostrar misericordias con otros, que Él preparó de antemano para gloria. Estos son personas que viven en secreto, estas son personas que no viven en secreto, sino que tienen una vida pública, que tienen la necesidad impuesta por Dios de anunciar el evangelio. Como decía el apóstol Pablo, que también fue un vaso de misericordia, que él dice que él fue recibido a misericordia y que Dios mostró su gracia sobre él. Como dice aquí en el texto de Romanos 9:27, Pablo también decía que eso se había cumplido en él, que él era un vaso de misericordia porque había sido recibido a misericordia. Entonces él dice que a él se le impuso la necesidad de predicar el evangelio, y ay de él si no anunciaba el evangelio. Ese estaba llamado a llevar agua a los sedientos, a no permanecer en secreto, sino a ir a anunciar. A el Gadareno, un vaso de misericordia, Jesús cuando lo limpia, lo llama, él le dice: déjame irme contigo, me voy contigo, déjame quedarme. No, vete a los tuyos, ve y anuncia, porque la misericordia que yo he tenido contigo, como Dios ha tenido misericordia de ti, era un vaso de misericordia, porque Dios le había tenido misericordia. Y hay gente que dice: ¿por qué Dios me demanda tanto? Que tengo que ir a la cárcel, que tengo que ir donde los presos, que tengo que ir a anunciar para acá, para allá. Es que eres un vaso de misericordia. Dios tuvo misericordia de ti y quiere enviarte a dar agua a los sedientos, porque para eso Él tuvo misericordia de ti. Es maravilloso, maravilloso ser un vaso de honra, ser un vaso de misericordia. Número 3, estaban los vasos escogidos. En Hechos 9, del 1 al 19, Jesús le dijo a Ananías: instrumento escogido me es este, o sea, vaso escogido, refiriéndose a Saulo, que luego se le llamó Pablo, para que lleve mi nombre a los gentiles. Los vasos escogidos, estos son vasos que después de estar en el horno, Dios los examinaba. Eran vasos escogidos. Dios lo entraba al horno, los examinaba y veía que un vaso de esos que entró al horno le quedó perfecto. Y el término perfecto no es sin defecto, sino a su gusto. Que al gusto del alfarero quedó perfecto para lo que él lo necesita. Luego de examinarlo, estos vasos eran guardados, eran tenidos en un lugar secreto. El apóstol Pablo, luego que se entrega al Señor, fue a un lugar desierto casi por alrededor de 13 años por ahí, y estuvo recibiendo de Dios instrucciones y fue muy procesado. Oiga esto, lo guardaba hasta que llegara un momento especial, hasta que llegara la hora de Dios para Dios usarlo en lo que ya tenía predeterminado.
para su gloria. Estos son hombres y mujeres que servirán al Señor el resto de sus vidas. Los vasos escogidos son personas sobre las cuales Dios puso su nombre y vienen desde dentro. Ellos saben porque saben que para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que no quieren vida fuera de Dios, y no solo que no la quieren, sino que están determinados a pasar el resto de sus vidas en la presencia de Dios, que no consideran el mundo como una opción bajo ninguna circunstancia, ni bajo caída, ni bajo presión, ni bajo miseria, ni bajo ninguna circunstancia. Como lo decía el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él decía, estoy seguro, y eso no era prepotencia, eso era determinación, porque si un ser humano determina no apartarse de Dios, puede estar en el suelo, pero no apartarse de Dios. El ser humano tiene una determinación, una decisión propia de que el momento puede ser difícil, pero con el Señor, porque no considera en su mente la opción del mundo como una elección. Ese tipo de personas, cuando llegó a Jesús, el mundo para ellos dejó de existir y simplemente dicen, si vivo, viviré con Él, si muero, moriré con Él, y han sido probados por Dios y le han demostrado a Dios que no solo eran palabras, sino que están muy determinados a morir con Jesús. Oiga esto, estos eran hombres y mujeres que servirán al Señor el resto de sus vidas. Han tenido que esperar más tiempo que los demás vasos para lograr los propósitos de Dios en ellos, y en espera Dios le enseñó a confiar en Él. En el tiempo de espera Dios te está enseñando a confiar en Él. Has tenido que esperar más tiempo que los demás vasos para poder ver las promesas de Dios en tu vida, pero sabes que en ese proceso Dios está trabajando contigo. Son vasos que Dios los examina, los procesa, y luego que salen del horno ellos dicen, ya me espera ver la gloria de Dios, y de repente Dios lo entra en el secreto, en el silencio, pareciera en el olvido, y dice, Señor, pero tantas promesas que me diste, pasé un fuego de prueba tremendo, de repente todo se calma y ahora parece que te olvidaste de mí. Estás esperando más que los demás vasos porque el alfarero te colocó en un lugar seguro para esperar el momento preciso para manifestar su gloria a través de ti. Número 4, estaban los vasos limpios, que eran vasos de honra. Vasos limpios eran llamados los vasos de honra, que por el mucho uso ya estaban desgastados, que de tanto dar agua, de tanto ser usado por Dios, estaban desgastados, porque la gente de Dios, la gente que está conectado con Dios, se desgasta de tanto dar. Por eso todos necesitamos recibir. Soy muy partidaria de que hay personas que dicen, a mí que nadie me ministre, a mí que nadie me ore, yo no escucho a nadie. Eso está mal. Tenemos que llenarnos, tenemos que recibir, así como otros reciben de ti, tú puedes recibir de otros. Hay personas que me dicen, pastora, pero usted sabe eso, ¿y por qué usted invita a predicadores, pastores, gente que enseñe? Porque yo también necesito recibir. Nadie es tan grande que no tenga nada que recibir. De hecho, esa es una facultad de arrogancia. A mí que nadie me ore, Dios que no me mande mandado. Señores, somos siervos todos, y todos tenemos que ser llenos. Todos los vasos tenían que ser llenos. No importa que fuera el escogido, tenía que ser lleno de agua. El vaso de misericordia tenía que ser llenado de agua. Todos tenían que ser llenos. Tenemos que ser llenos, ministrados. Por eso hay tanta gente cayéndose, desbaratándose, ahorcándose, en depresión, vueltos locos, y siguen con su, a mí que nadie me ore, a mí que nadie me ministre, yo soy demasiado shock. No. Aún el mismo Yeshua HaMashiach, cuando vino a la tierra, va donde Juan el Bautista y le dice, bautízame. Y Juan dice, no, yo necesito ser bautizado por ti, ministrado por ti, lo que tú quieras, pero yo a ti no. Y él dijo, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Y el mismo Salvador, en su momento de dificultad, le dijo a los discípulos, oren conmigo, velen conmigo, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Así que a quitarse esa capa de Superman indetenible, que hasta su
Superman tenía su clitonita, y a descender a tierra y a ser humildes. Y cuando usted necesita oración, señores, cuando van predicadores a la iglesia y dicen ¿quién quiere oración?, yo me cuelo allá adelante también, porque ¿quién soy yo que no necesite oración? Entonces tenemos que tener, ahora hay gente que se quedan allá, que me llame, si no me llama yo no voy. Uy, quédate de importante. Siempre me arrebato las bendiciones allá adelante. Y la gente dice, ay, pero que siempre le dan palabra a la pastora. ¿Cuánto quieren oración? Y yo quiero allá, voy yo adelante y me cuelo adelante. Y los hermanos, algunos dicen, pastora, pero usted cruza adelante. Sí, ay, que yo quiero lo mío adelante. Siempre me gusta estar, y si tengo necesidad de Dios, voy a buscar de Dios. Y si me entero que hay una gloria moviéndose por ahí y yo puedo llegar allá, hay pastores que yo lo llamo y le digo, pastor, voy de paracaidista. ¿Por qué? Porque no me invitaron, pero yo quiero tirarme esa gloria. Entonces, como estoy acá, no tengo evento, pues me da un espacio, me dice, venga pastora, allá vamos. Porque yo he entendido que usted y yo somos vasos, y que todo vaso necesita recibir de otro vaso. Todos necesitamos recibir, ser ministrados, ser restaurados en algún momento. Así que los vasos limpios eran vasos de honra, que por el demasiado uso, demasiado dar y nada de recibir, pues se desgastaron. Ya no podían dar más agua. Ya no los usaban para servir agua, porque el agua se derramaba, se botaba, pero se usaban para llevar el diezmo al templo, el diezmo en grano, el trigo. Lo echaban en esos vasos, lo llevaban al templo. Pero pasaba algo hermoso con los sacerdotes del templo, y era que los sacerdotes del templo, cuando veían esos vasos desgastados, oiga esto, al templo no se podía llevar como ofrenda una ofrenda de mala calidad, gacha, mocha, algo feo. Sin embargo, los vasos sí estaba permitido llevarlos quebrados, hasta medio roto, y que tuvieran la boca desgastada y el asa que se le estaba cayendo del desgaste. Estaba permitido, Dios no lo prohibía, porque estaba representando nuestras vidas, que somos vasos de barro, y que aún estemos desgastados, medio cuarteados, como decimos aquí en Dominicana, medio roto, algunos dicen quillados, lo llevaban al altar, a la presencia de Dios. Y los sacerdotes, oiga esto, tomaban esos vasos y lo llevaban a la casa del alfarero. Oiga qué maravilloso, para ser restaurados, para ser renovados, para que volvieran a brillar con el mismo esplendor que tenían antes de desgastarse. Ahora estamos viviendo un tiempo donde la gente que dio agua por mucho tiempo, un pastor que Dios usó mucho, un evangelista, un profeta que Dios levantó, de repente se desgastó, se le cayó la boca y se le cayó el asa, y lo llevan donde los sacerdotes. ¿Y saben qué hacen la mayoría de sacerdotes? Llamándonos nosotros mismos como líderes, como pastores, como compañeros de milicia, agarra la mandarria, ¿qué es lo que le queda de pie? Y comienza a acabar de matar lo que le queda al pobre vaso. Pero la enseñanza de los vasos limpios nos daba un ejemplo, y es que cuando el vaso era llevado en esa condición a la casa de Dios, los sacerdotes no lo botaban. Los sacerdotes podían haber dicho, ¿y quién trajo ese vaso viejo? Se le cayó el pico, se le cayó el asa, está todo desgastado. Y que a la presencia de Dios había una ordenanza, y era que debían ser llevados a la casa del alfarero para ser restaurados. Por eso nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, de la restauración. Nunca, y esto te lo digo de consejo de corazón, seas participante de hacer leña de un árbol caído. Todos estamos plantados sobre la misma tierra y nadie sueña con caerse. Así que nunca sea participante. Ay, que cayó y usted está ahí dando el golpe de muerte. No. Si no puede interceder para que se levante, si no puede llorar para que Dios lo restaure, tampoco le dé el último palo, porque no es de beneficio delante de Dios, ni de bendición, ni es el trabajo de los justos. Aquí vemos que ellos lo llevaban a la casa del alfarero, y estos vasos eran renovados, restaurados y transformados, y volvían a dar agua. Oiga, qué hermoso, qué maravilloso. Número 5 eran los vasos quebrantados. Eran vasos de honra también, que ya no podían ser usados para dar agua.
igualmente no estaban desgastados, sino quebrantados, estaban quebrados, rotos, y eran llevados con ofrenda igualmente al templo para la casa del alfarero. Oiga esto. En el próximo tema estaré hablando acerca de los procesos de un vaso quebrantado, porque no voy a entrar para allí en el proceso que llevaba un vaso quebrantado. En el próximo tema le estaré tratando ese punto. Pero esos vasos eran llevados a la casa del alfarero. Número 6, estaban los vasos de deshonra. En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en 2 de Timoteo 2:20 habla de que en una casa grande no solo hay instrumentos para honra, sino que también hay vasos viles o de deshonra. Estos eran vasos que eran utilizados para echar basura en la cocina, eran para usos viles, pero había que vaciarlos diariamente. Diariamente había que sacarle la basura, porque si no tomaban gusano y no podían ser usados. Los vasos de deshonra sí eran útiles, pero cada día tenían que ser limpiados. Es como el zafacón que usted tiene en su baño, que usted tiene que sacar de ahí lo que echó ahí para que no se pudra. Entonces esos vasos necesitaban sacar la basura y la inmundicia del corazón diariamente para poder ser útiles a Dios y bendecir a otros. Son personas que todavía están en su proceso de transformación, que de repente pidieron perdón hoy y ya mañana tienen 10 gente atragantada aquí de nuevo. Y usted dirá, ¿eso es normal en todos los creyentes? No es normal en todos los creyentes. Hay creyentes que ya superaron esa etapa y pasan años sin tener a nadie atragantado. De hecho, ya ni siquiera guardan rencor a las personas que le hacen daño. Pero cuando uno llega, cuando uno es nuevo, si no chocó con el vecino, chocó con el perro. Y si no le dijiste una peste a uno, se la soltaste a otro. Cuando llegan los nuevos que están siendo trabajados, diariamente tienen que ser limpiados. Van a la presencia de Dios, Dios los toca, Dios los consuela, y al otro día ya entró la pata de nuevo. Y Dios viene y los sana y trata con ellos, y le pidieron perdón a Dios porque criticaron al vecino, y al otro día están criticando al pastor. Todavía están en un proceso de cambio, pero esos vasos son usados por el Señor. Ahora, lo único es que ese vaso diariamente hay que sacarle la basura, diariamente tiene que estar. Y todos pedimos perdón diariamente. Ahora, no todo dañamos todos los días a otro ser humano. Entonces hay gente que constantemente están dañando. Peleó con la mujer, peleó con el hijo, se peleó con el perro, se peleó con el jefe, y va a la casa de Dios: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y al otro día se topó con la suegra. Entonces ese vaso todos los días tiene que estar limpiando. Es útil. Dios está trabajando con él, pero ese vaso todavía no puede pasar a ser lo que es un vaso de honra. Y estaba el vaso de ira, los vasos de ira. Los vasos de ira eran vasos de honra que habían sido desgastados, se habían quebrado, fueron llevados a la casa del alfarero, pero luego de ser restaurado, de ser vaciado, porque tenían un proceso, lo vaciaban, lo lijaban, lo trabajaban. El alfarero buscaba sangre de sanguijuela, la machacaba la sanguijuela para sacarle la sangre, la mezclaba con barro fresco para crearle de nuevo un borde para que pudiera pegar con el barro viejo, porque sin sangre no se pegaba o no se restauraba el barro. Simbolismo de que la sangre de Cristo nos restaura, nos transforma en vasijas nuevas. Entonces ese vaso era llamado vaso de ira, porque luego de que el alfarero trabajó con él, le fabricó el borde, le fabricó la asa, lo examinó, lo entró al horno, el vaso se negaba a ser restaurado y se quebraba de nuevo. El alfarero repetía el mismo procedimiento de nuevo con él, con todo el amor y con toda la paciencia del mundo. Volvía y le restauraba, lo entraban al fuego y el vaso volvía y se quebraba. A la tercera vez del alfarero repetir la operación, ya el alfarero se enojaba y decía: perdí el tiempo con este vaso, puse todo mi empeño, hice el mismo procedimiento que se hace para restaurar los demás vasos, pero el vaso se negaba a ser restaurado, y ese vaso era tomado por el alfarero y era llevado al campo del alfarero. Se le llamaba en la Biblia el campo del alfarero,
al lugar donde los alfareros iban y se colocaban allí en la cima y tiraban hacia abajo el vaso de ira. ¿Por qué era llamado vaso de ira? Porque provocaba el enfado del alfarero, que con tanto amor quiso trabajarlo, quiso restaurarlo, y él no se dejó restaurar. Entonces era soltado allá. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 27 del 7 al 10 que Judas fue y se ahorcó en un campo llamado el campo del alfarero. Entonces tenemos que entender que lo lanzaban por ese despeñadero. Eran simbolismo de vasos que fueron de honra. Fallaron, cayeron, se desgastaron, cayeron explotados y dicen: a mí no hay que restaurarme, a mí nadie me va a aconsejar, a mí nadie me va a sentar en disciplina, a mí nadie me va a corregir, y se quedan en esa posición, y Dios queriendo trabajar con ellos y que comiencen de nuevo, porque obviamente el que se quebró tiene que comenzar de nuevo. Había que de nuevo hacerle una nueva boca, una nueva asa, y ellos se colocan en esta posición. Yo estuve demasiado alto para comenzar de nuevo. A mí hay que recibirme así, y además ya yo estoy totalmente listo. A mí nadie tiene nada que enseñarme. Usted y yo tenemos que dejar que nos restauren, que el alfarero nos restaure. Vamos delante de Dios y le decimos, como dijo David: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un espíritu recto dentro de mí. David no fue y le dijo a Dios: Señor, acuérdate que tú dijiste que yo tengo el corazón conforme a ti, yo soy el gran David. No, David se tiró al piso, se quitó la corona de rey y dijo: estoy aquí, vengo delante de ti, rómpeme y haz de mí una vasija nueva. Cuando hemos fallado, cuando nos hemos quebrado, cuando nos hemos roto, hay que ir delante del alfarero: haz de mí una vasija nueva. Y tenemos que permitir que la gente que puede ser usado para restaurarnos nos restaure. Ahora, no vayas donde un carnicero, ve donde alguien que pueda restaurarte, porque hay personas que están rotos y van donde el rompehuesos. Son esos buitres que agarran los animales en estado putrefacto, la calavera, y se encaraman allí en la altura y tiran el hueso para sacarle hasta los tuétanos. Cuando tú estás quebrado, ve donde un alfarero, no donde un rompehuesos, porque los buitres rompehuesos te ven en el esqueleto y te van a querer sacar el tuétano, lo que está dentro del hueso. Dicen: no, todavía está medio vivo, todavía le queda el esqueleto, y ni el esqueleto, hasta el esqueleto se van a comer. Entonces tienes que entender que necesitamos ser restaurados. Y estoy hablando con gente que falló, gente que tiene llamado, gente que tiene ministerio, gente que sabe que está pasando por un momento donde necesita restauración. Busca a alguien que te restaure. Ve a Dios, dile: Señor, restáurame. Y si tengo que iniciar de cero, inicio de cero. Y si tienes que romper el vaso y hacerlo de nuevo, hazlo de nuevo. Pero nunca te apartes de Dios, nunca te apartes de su camino. Él siempre puede hacer algo bueno con el vaso. Ahora, los vasos de ira eran lo que no se dejaban restaurar. No quiere. Ay, sí fallé, pero a mí nadie me va a poner en disciplina. A mí no quieren. Entonces, cuando no querían ser restaurados, cuando el vaso se negaba a que el alfarero hiciera el proceso con él, y aún después de Dios trabajarlo, volvía y se desbarataba, el alfarero se iba al campo del alfarero, lanzaba el vaso o lo que quedaba de él y se rompía monte abajo, y esos tiestos o esos pedazos de ese vaso eran usados para los leprosos rascarse su sarna, rascarse la sarna. Eran usados para, es como decir, el diablo lo agarró por ahí y lo está arrastrando. Un vaso que era un vaso de honra, que podía volver a recuperar su lugar de vaso de honra, se transforma en un vaso de ira por no querer admitir restauración. Y esto es un mensaje tremendo que tiene que llegar a nuestro corazón. Ser restaurado. Le fallaste a Dios, busca restauración. No te apartes del Señor. No tomes malas decisiones. Ay, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué importa lo que va a decir? Lo que importa es lo que el alfarero dice de ti. Te va a restaurar. Va a poner todo su amor en levantarte de nuevo. Y si aceptas el proceso de restauración y el vaso sale restaurado, te va a restituir de nuevo a tu posición de honra por encima de la cabeza de aquellos que quieren verte destruido. Pero si no admites restauración, pues terminará siendo
aquello con lo que los leprosos se rascan la lepra, algo inservible, algo que ya Dios no podrá hacer nada, porque se negó a que el Eterno lo restaurase. Voy a orar por ti. En el próximo tema estaré tratando el proceso de un vaso quebrantado. Así que yo sé que tú eres un vaso de honra. Aún los que cayeron, los que están quebrados, hay oportunidad en la casa del alfarero. Padre, en esta hora, Dios amado, mira a tu pueblo que está conectado en esta transmisión, en esta hora, que sea tu Espíritu Santo obrando en ellos de una manera muy poderosa. Que tu gracia fluya, que tu gloria fluya, que tu presencia se manifieste de una manera especial. Padre, para gloria de tu nombre, que tu Espíritu Santo sea restaurando tus vasos, Señor, y que cada vaso que tú has llamado, Dios mío, que tu gloria sea fluyendo sobre ellos de una manera especial. Shalom, shalom.